por favor, toman los pantallazos, las personas que están trabajando conmigo en el equipo, toman los pantallazos de la clase, porque las personas que estén estudiando también en la escuela de evangelismo, que están también estudiando en la escuela teológica, entonces esto les va a sumar puntos también. Bueno, tengan eso presente, porque uno no se puede graduar si uno no sabe realmente para qué Dios lo llamó. Hoy, el seminario o esta clase que voy a estar dando es para aquellas personas que dirigen un campo, que dirigen algún área de liderazgo, ¿sí? ¿Y por qué es necesario que aprendan esta clase? Porque deben saber dirigir los nuevos creyentes. Pero para dirigir los nuevos creyentes, nuestros corazones tienen que estar sanos. Lo primero es de que todo tiene que ser delante de Dios. Hay una palabra en coreano que es coramdeo. Coramdeo, escriban allí, coramdeo. Pero la D intermedio la ponen con D mayúscula, todo pegado. Coramdeo. Coramdeo. Ese deo al final significa Dios. Coramdeo significa todo delante de Dios. Todo delante de Dios. Esos son términos que van a estar escuchando en los estudios, ¿sí? Así como hay términos de las 7 bendiciones, las 15 respuestas, las 7 torres, la oración 393. Todo eso son términos que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, que les va a facilitar poder llevar una vida cristiana mucho mejor, poder enseñarles a otros, traspasar este legado. Entonces, hoy el estudio es hacia las personas que vamos a ayudar a criar a los nuevos creyentes, es decir, a edificar. Nidia Quiñones, por favor, ten mucho cuidado con el micrófono, manténlo apagadito. Bueno, ok. Lo primero que debo entender es, la primera pregunta, pongan allí, ¿cuál es la razón de los problemas? ¿Cuál es la razón de los problemas? Segunda pregunta, ¿por qué solo? ¿Por qué solo? Ya todos entienden el concepto de solo, ¿no? Recuerdan a David que él estaba solo siempre cuidando las ovejas. Él no necesitaba que alguien lo incentivara. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Recuerdan a José que estuvo solo, solo Cristo. Recuerdan a Daniel en el foso de los leones, solo, disfrutaron del solo. Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego que también en el horno de fuego disfrutaron solo Cristo, porque sus corazones realmente estaban sanos y podían aferrarse a lo que Dios les había enviado a hacer. También tengo que allí como pregunta saber qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tengo que tener claro también la guía del Espíritu Santo, ¿sí? La guía del Espíritu Santo. También tengo que tener claro quién fue el que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Hay personas que sirven en la iglesia y le sirven, es como a los hombres. Nosotros le servimos a Dios. ¿Sí? Tenemos que tener claro que Él fue el que nos llamó, pero obviamente también esto nos va a ayudar a sujetarnos a nuestras autoridades, porque Dios nos llamó, pero servimos a Dios y también servimos a nuestra autoridad dentro de la iglesia. Si usted en algún momento ha tenido un pensamiento como yo le sirvo solamente a Dios, no le sirvo a hombres, quítese esa rebeldía del corazón. Agarre eso y arránquelo de su corazón, porque si ustedes van a Josué capítulo 1, versículo 1, se van a dar cuenta que allí dice Josué, servidor de Moisés. Y dice Moisés, servidor de Jehová. Y ya cuando Moisés muere, entonces Josué se convierte en un servidor de Dios directamente. Y a lo último, el capítulo último del libro de Josué termina hablando un versículo diciendo Josué, servidor de Jehová. Entonces sí servimos también a los hombres, sí servimos a nuestros líderes espirituales. Y recuerden que la Biblia nos enseña un principio que aquellos que enseñan son dignos de doble honor, dignos de doble honor. Así que si usted está en una iglesia y está bajo sujeción, trate a sus pastores con doble honor, con doble cariño. Trátelos, mejor dicho, porque de esta manera ustedes están honrando a Dios. Ellos son los hombres que Dios puso para que Dios les direccionara y son hombres enviados por Dios. Fue Dios quien los llamó. Amén. Si hay algún otro pensamiento, medite en estas palabras y arranque lo que no sea de Cristo y deje solamente lo que es de Cristo. Si nosotros no entendemos lo que es Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8, entonces es imposible llevar a cabo la evangelización.
¿Y de qué habla este capítulo? Este capítulo habla acerca del tiempo de Pentecostés. Lo primero que tú tienes que analizar es sobre quién vino el tiempo de Pentecostés. Las personas que estaban allí en el aposento alto de Marcos, Hechos capítulo 1, versículo 14, son las personas que estaban concentrados en oración. ¿Quiénes eran estas personas? Discípulos de Cristo. ¿Qué tenían estas personas? Tenían el mensaje. El mensaje. Bien definido. Hechos 1:1. Solo Cristo. Hechos 1:1. El mensaje. Bien definido. ¿Qué más eran estas personas? Eran personas que realmente iban a ser mensajeros conforme a la voluntad de Dios. Como dice Hechos capítulo 6, versículo 1 al 10. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más iban a tener estas personas que iban a llevar el evangelio? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, las personas que van al campo a llevar la evangelización mundial, empezando de los pastores y todos los líderes que trabajamos en pos del deseo de Dios, tenemos que ser esos mensajeros que tienen solo Cristo y que entienden la guía del Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos esto claro, vamos a estar haciendo muchas cosas incorrectas, vamos a estar haciendo cosas que Dios nunca nos mandó y vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces es importante que nuestro enfoque sea correcto delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? Este mensaje que Cristo nos da, debo grabarlo en los remanentes. Debo grabarlo en los niños, para que ellos crezcan aprendiendo y para que ellos crezcan en el mismo modelo bíblico. No es cambiar el modelo, no es aplicar algo nuevo. Hay muchas iglesias que hoy en día están poniendo vino nuevo, vino nuevo. Entonces las personas van a esas iglesias tratando de buscar algo nuevo. Ya Cristo es lo nuevo que había de venir. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El vino antiguo, que era el de la ley, y el vino nuevo, que era aquel pacto que Jesucristo venía a cumplir en la tierra. Aquel buen vino. Amén. Es importante que tengamos esto muy claro. Mateo capítulo 16, versículo 13, habla del evangelio incorrecto. Mateo 16, 13. Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y en el versículo 14, sus discípulos van ante la gente y la gente decía, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces, ese es el evangelio incorrecto que se está viviendo hoy en día. ¿Cuál es este evangelio? Humanismo. Las personas caminan con Jesús, pero en sus corazones tienen a Juan, tienen a Elías, tienen a Jeremías o tienen alguno de los profetas. Entonces, las personas están yendo siempre a la iglesia esperando a recibir algo, esperando recibir un milagro, esperando recibir una sanidad, esperando recibir una mejor vida económica, esperando una restauración en todo lo que tiene que ver con el yo. Pero realmente la mayor bendición no es que una persona se sane de la salud. La mayor bendición es que la economía a una persona se le mejore. La mayor bendición no es que una persona tenga un carro o que compre una casa. No, la mayor bendición para una persona es de que entienda que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la mayor bendición, tener a Cristo en nuestro corazón. Estar completos en Cristo, esa es la mayor bendición. Si una persona, por ejemplo, que está en el hospital, está a punto de morir, ¿sí? Y de pronto, en los planes de Dios no está que se sane. Y pueden ir a orar por él 100 veces, igual no se sana. Entonces, para aquellas personas que están esperando que se sane, esa es la mayor bendición. Ay, Señor, la mayor bendición es que esta persona se sane, que mi familia se sane. Pero realmente, para esa persona que está allí en la cama de ese hospital, la mayor bendición es que se salve, que tenga la salvación. ¿Por qué? Porque si muere, después de salvarse, pues realmente va a ir al cielo. Es la mayor bendición que puede tener un ser humano. No que se sane físicamente, sino que su alma se salve. Esa es la mayor bendición. ¿Estamos aquí todos? Así que ese debe ser nuestro estándar. Obviamente creemos en los milagros, creemos en las sanidades, pero eso no tiene que estar por encima de la salvación. Primero la salvación. Ese es el deseo del Señor. Entonces Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos seguían a Jesús porque creían que era Jeremías. ¿Qué hacía Jeremías?
hacía descender fuego del cielo. Hoy las personas, perdón, Elías. ¿Qué hacía Elías? Hacía descender fuego del cielo. Hoy las personas buscan en la iglesia es que se sienta el fuego, que se sientan las emociones, que se sientan los sentimientos. Eso es lo que busca hoy en día las personas, que donde les digan algo bonito, donde les hablen algo especial, donde les digan lo que ellos tienen. Entonces, siempre están buscando es las voces de los seres humanos. También ellos dijeron, que dicen que eres Jeremías. Jeremías era un filántropo, ¿sí? Entonces Jeremías era una persona que ayudaba a la gente, hacía obras de caridad hacia las personas. Las personas están buscando las iglesias donde les puedan dar algo, donde puedan recibir algo. Y si no reciben lo que quieren, entonces se van. Por eso es importante que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo. Seguían a Juan, pero realmente en su corazón estaba Juan. Ellos decían, creo que Jesús es Juan el Bautista. ¿Y por qué decían esto? Porque realmente ellos seguían viviendo conforme a las obras. No entendían que Jesús era el Cristo, no entendían que Jesús era la verdadera salvación que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista apenas estaba preparando el camino del Señor, pero ya el Señor estaba delante de ellos y no lo reconocían. No entendían que era Jesús el Cristo, el único que podía salvarlos. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando Pedro, a Jesús le hace la pregunta a Pedro y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es esto? Que Pedro no tenía que tener teología para poder entender que Jesús era el Cristo. Pedro no tenía que tener muchos estudios para poder entender que Jesús era el Cristo. Ni siquiera tenía que tener una posición alta, media o baja para poder entender que Jesús era el Cristo. ¿Qué sucedió allí? El Padre le reveló a Pedro de que Jesús era el Cristo, el único solucionador de todos los problemas. Desde ese momento que Pedro entendió que Jesús era el Cristo, vinieron todas las bendiciones a la vida de Pedro. Pero hay algo muy tremendo. Eran los discípulos que Jesús había escogido. Llevaban ya casi 3 años caminando con él y todavía no conocían que él era Jesús el Cristo. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 21, por favor, alguien que lo lea. Alguien que lea Mateo 16, 16 y 17. Rápidamente, por favor. Un valiente, una valiente, rápido que lea. ¿Ya? Vamos. Mateo 16, 16, pastor. Adelante, mi pastora Luz Dari. Mateo 16, 16 y el 17. Para que se den cuenta, bueno, del 16 en adelante, para que se den cuenta todo lo que empieza a recibir Pedro cuando se da cuenta que Jesús es el Cristo. Leámoslo, por favor. Ya lo leo. Perdón, que es que había cogido a Marcos. Mateo 16, 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sigue adelante. Mire todo lo que empieza a recibir. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un fundamento incorrecto. El fundamento de ellos era material, el fundamento de ellos era el yo, el fundamento de ellos era la posición, el falso éxito. Si leemos más adelante el versículo 23 y el versículo 24, ¿qué dice, pastora? Ahí mismo en la escritura se van a dar cuenta por qué Jesús les dice, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo todavía. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces ahí hay una evidencia. Ya, gracias, mi pastora. Ahí hay una evidencia de por qué Jesús les manda y les dice, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. ¿Por qué esto? Si eso fue lo que nos mandó a predicar. Los discípulos del Señor en el libro de los Hechos predicaron que Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Por todas partes predicaban que Jesús era el Cristo. Pero ¿por qué en este momento le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo? Porque sus motivaciones eran incorrectas. ¿Saben cuántas personas están predicando Cristo, Cristo por dinero? Cristo, Cristo por fama,
Cristo, Cristo por una tarima, Cristo, Cristo por volverse famosos, por sus propios beneficios, por sus propias cosas. Por eso hay personas que están allá afuera y lo que están haciendo es dañando todo y haciendo quedar mal a la iglesia porque sus motivaciones son incorrectas, sus motivaciones son personales. Entonces, es importante saber cuál es el verdadero evangelio y cuál es el evangelio incorrecto. E inclusive en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10, ya el apóstol Pablo se sentía maravillado de que tan pronto se habían alejado por la gracia del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Y decía el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué decía el apóstol Pablo en el versículo 10 de Gálatas capítulo 1? Decía, ¿busco yo agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero este versículo no es para tomarlo para pelear, para, no, yo no agrado a los hombres. No, no. Este versículo quiere decir de que él no sigue otro evangelio. Él agrada a Cristo con el evangelio que Cristo le entregó. Este versículo muchos los han utilizado para apelar al legalismo. Es decir, usan esto como un legalismo. Yo no estoy para agradar a los hombres. Yo no estoy para agradar a los hombres. Este no es el motivo de ese versículo. El motivo de ese versículo es el texto completo. ¿De qué se estaba hablando? De que el evangelio se está cambiando. Entonces, no estamos para cambiar el evangelio, sino que estamos es para aferrarnos al evangelio, sin importar lo que el sistema pueda decirnos, sin importar lo que el fariseísmo pueda decir, sin importar lo que las falsas religiones puedan hablar de nosotros, nosotros nos aferramos solamente al evangelio del Señor Jesucristo. Escuchen esto. Si estamos en el evangelio, vivimos. Si no estamos en el evangelio, morimos. Moisés lo entendió. Éxodo capítulo 3, versículo 18, entendió que lo único que podía salvar al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, era el sacrificio. Moisés lo entendió. Isaías también lo predicó. Isaías predicó de que vendría el Salvador a esta tierra. Por eso en Isaías capítulo 7, versículo 14, dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ellos tenían el concepto claro. Los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento, ellos sabían que el Cristo tenía que nacer porque era el único que podía solucionar todos los problemas. Entonces, a veces vives inclusive y sabes que eres salvo, pero no estás funcionando en lo que Dios te llamó a hacer. A veces vives y sabes que Cristo ya está en tu corazón, pero no disfrutas ni siquiera vivir para Cristo. Y se te vuelve inclusive la vida cristiana como muy complicada, ¿cierto? Yo he visto muchas personas que dicen, yo llevo 20 años en el evangelio, pero realmente no disfrutan su vida cristiana. Ni siquiera saben para qué Dios los llamó. Es más, tienen mucho conocimiento y han estudiado mucho, pero no se saben ganar un alma para Cristo. Ni siquiera tienen deseo de salvar a alguien. ¿Por qué? Porque simplemente hablando, el evangelio no ha tomado lugar en estos corazones. Mateo capítulo 16, versículo 20, le dice, no le digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Sus corazones todavía no estaban preparados. Iban a declarar Cristo con sus propias motivaciones. En Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo por favor. Mi pastora Luz Dari, que me agrada como lee bien puntual, desde el versículo 1 adelante. Ustedes se van a dar cuenta por qué ellos todavía no podían predicar el evangelio en ese momento. Leámoslo, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Hasta ahí. Perdón, mi pastor, un momento ahí. Acuérdense, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Amén. Pasan 6 días después, los lleva al monte de la transfiguración. Ahora sí sigamos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ok, Cuando hasta ahí mi pastora. Diga conmigo, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ok, pongan atención aquí. Elías, Moisés representan la ley y los profetas. La ley y los profetas. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice, el Señor Jesucristo, esto era lo que estaba escrito de mí para que se cumpliese lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos. Allí está todo y en la ley. Entonces, la prédica de hoy en día en muchos púlpitos es predicar de Moisés, predicar de Elías, predicar de Jeremías, predicar de todos los que hablaron realmente de Cristo. Es decir, de que los del Antiguo Testamento hablaban era de Cristo, predicaban a Cristo, vivían para Cristo. Cuando no sabemos diferenciar entre Cristo, Elías y Moisés, entonces predicamos a Moisés, predicamos a Elías y predicamos a Cristo. Hablamos de Moisés, hablamos de Elías y hablamos de Cristo. El estándar se vuelve Moisés, Elías y Cristo. Y dice la Biblia que en ese momento de la transfiguración, mientras que Pedro estaba emocionado diciendo, ay Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Por qué? Porque estaba Elías, porque estaba Moisés y porque estaba Cristo. Ellos estaban acostumbrados a vivir con la ley y con los profetas, a través de la voz de los hombres. Entonces, viene el cumplimiento de todos los tiempos y viene Jesucristo a la tierra cumpliendo lo que dijo Elías y lo que dijo Moisés. ¿Estamos aquí todos? Pero ¿qué sucede? Pedro quería quedarse con Elías, con Moisés y con Cristo. Mientras Pedro aún hablaba, vino una voz desde la nube que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué sucedió? Se desapareció Elías, se desapareció Moisés y quedó solamente el Señor Jesucristo. En ese momento ellos lo entendieron. Por eso cayeron de rodillas y lo adoraron. ¿Cómo es posible que no lo habían adorado tanto de esa manera como lo estaban adorando en ese momento? Porque no conocían realmente quién era Jesús. Así es la condición de muchas iglesias a nivel mundial. Predican legalismo, predican misticismo, predican fuego, predican unción, predican milagros, predican sanidades y viven en los problemas de Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 6 es, sintámonos poderosos, porque nosotros tenemos poder sobrenatural. Génesis capítulo 3 es, yo hago lo que yo quiero. Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Es decir, yo hago como yo quiero, como yo pienso que está bien, así dirijo la iglesia. Y Génesis capítulo 11 es, voy a construir la torre de Babel. Voy a cambiar la piedra y voy a ponerle ladrillo. Recuerden que el cimiento siempre ha sido la piedra, la roca. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 24, el que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nuestro fundamento siempre ha sido la roca. Pero cuando cambiamos la roca y metemos otro fundamento, ahí es cuando nos empezamos a desviar en todas las cosas. Hay muchas iglesias que viven bajo el fundamento de Génesis capítulo 7, versículo 21. Solo milagros, solo profecías, solo sanidades. Pero el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben cuál es el peor pecado de un líder espiritual? El peor pecado que puede cometer un líder espiritual es no guiar la gente hacia Cristo. Es el peor pecado. El peor pecado. Guía a la gente hacia otras cosas. Guía a que las personas tengan un estándar de otras cosas. Y eso es lo que están buscando en la iglesia. Y por eso nunca tienen solución a sus problemas. Viven vidas cristianas en un sube y baja, en un sube y baja, en un sube y baja. Y nunca pueden aferrarse al pacto para siempre y vivir felices para siempre. Ni siquiera se sienten completos. Es más, les predican acerca de la venida de Cristo y creen que no se van a ir. Todo el tiempo se sienten condenados, condenados, condenados. Todo el tiempo sienten que les falta santidad, santidad, santidad. En todo lugar ven demonios y ven pecados. No pueden ver a Cristo, porque eso es lo que les han predicado, porque eso es lo que les han enseñado. Demonios, Cristo, santidad, pecado. ¿En qué van a pensar? Pues solamente en demonios, Cristo, sanidad y pecados. No sé si me estoy haciendo entender. Nuestro estándar debe ser solo Cristo. Digan conmigo, solo Cristo. Díganlo otra vez,
Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Cuando mi Solo estándar es Cristo. solo Cristo, cuando mi estándar es solo Cristo, Cristo. vendrán los milagros, vendrán las sanidades, aunque no queramos, vendrán. Vendrán. Ni siquiera tengo que hablarles acerca de los dones del Espíritu Santo todo un año para que ustedes como que se les enraícen. No, no, ese no es mi estándar. Mi estándar es enseñarles a Cristo. Sí hay clases acerca de los dones, pero no debe ser nuestro estándar. Ni siquiera deberíamos estar como, ay Señor, yo quiero este don, yo quiero este don. Y se levantan hombres diciendo, tú tienes este don, y recibe este don, y recibe este don, y recibe este don. Esa no es la predicación que Cristo mandó. Esa no es la predicación. ¿Cuándo vieron a los apóstoles diciendo, tú tienes este don, recibe este don, recibe este don, recibe esta palabra, recibe esta palabra? Ese no es el mensaje. Eso es lo que el diablo ha hecho. Ha cambiado la piedra y nos ha dado ladrillos para que edifiquemos otras cosas. Debemos volver realmente a ese evangelio puro, a ese evangelio santo, donde ellos eran testigos de Cristo, predicaban a Cristo, daban la vida por Cristo, no tenían tiempo ni para el chisme. No tenían tiempos para pensar mal de las demás personas. No tenían tiempo para nada. Sus corazones estaban puros. Es más, veían a los pecadores y pensaban lo mejor de los pecadores. Solo querían salvarlos. No tenían tiempo para nada más. Así tiene que ser. ¿Qué tengo que tener en mi corazón? Hechos capítulo 1, versículo 1. Solo Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 3. Solo reino. Hechos capítulo 1, versículo 14, solo oración. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, solo Espíritu Santo. Ahí está la verdadera respuesta del cristiano. Ahí vamos a empezar a entender lo que significa el orar las 24 horas, orar sin cesar. Y vamos a empezar a experimentar la respuesta del horario 25. ¿Cuál es ese horario 25? Es el horario de Dios. Es el que trae las respuestas. Donde no hay horario, Él cumple el horario 25. Si nosotros estamos constantemente conectados y somos esa antena espiritual que está conectado con Dios todo el tiempo, vamos a disfrutar de las respuestas. Ese es el horario 25. Las respuestas de Dios todo el tiempo. Pero hay iglesias que están cerrando porque no conocen a Cristo. No conocen el evangelio. Hay personas inclusive que tenían una iglesia y no había el dinero para pagar ese lugar, aunque fuera económico. Y las personas se empezaron a ir. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, porque no tienen el evangelio. Y toda iglesia puede ser la más grande que no conozca el evangelio, está destinada a desaparecer. Está destinada a desaparecer. Porque va a llegar un punto en que ya no va a poder soportar tanto emocionalismo y ya no va a poder tener cosas nuevas para ofrecerle. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente se va a ir donde haya cosas nuevas. Porque los edificaron fue en el emocionalismo, los edificaron fue en un mundo de colores, en un mundo emocional, y después se fueron para una iglesia legalista y allí se sintieron lo peor. Y ahora no saben qué hacer, no saben qué camino coger. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos. Solamente en el Señor Jesucristo. Los motivos correctos debemos tenerlos todos los días. Todos los días. Todos los días. El problema de las iglesias a nivel mundial es que todos tienen sus propios motivos. Se quejan por todo. Se quejan por todo. Pero sí pagan todo en el centro comercial, pagan sus préstamos, pagan lo que es para ellos, pero el resto se quejan por todo. En la iglesia son tan débiles las personas que van a construir el templo y siempre están pensando en este momento no tengo, en este momento es difícil, todo es difícil, todo es difícil, todo es difícil. Pablo estaba preso y estaba gozoso. No lo afectaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenía el motivo correcto. No se quejaba absolutamente por nada. Estaba sentenciado a muerte, lo decapitaron con el tiempo, ni siquiera pudo salir en libertad. Lo decapitaron, le quitaron la cabeza. Pero decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con súplicas y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. Tiene que ser una vida de gozo, una vida de seguridad, no una vida débil. No una vida débil. Una vida de alegría. Una vida de regocijo. Así tenemos que ser.
El corazón con el que estemos aquí en este momento es importante. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? El problema de muchos cristianos es el yo. Ni siquiera es Cristo, es el yo. No es Cristo, es el yo. Para las iglesias es buscando sus propias motivaciones. Ustedes de ahora en adelante comprometen a ir a la iglesia es para conocer a Cristo, hacer lo que Pablo dijo. Yo no quise conocer nada más, sino solamente a Cristo, dijo Pablo. Lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor y por conocer solamente a Cristo. Así tiene que ser nuestro estándar. Hay 7 desastres que muchas personas no fueron capaces de cambiarlos. Muchas personas. Pablo tenía un gran corazón, pero él no se había encontrado con Cristo todavía hasta el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero él tenía un gran corazón, pero tenía una dirección incorrecta, una misión incorrecta, perseguía a los cristianos. Si ustedes me hablan de la vida de Pablo, Pablo era un hombre muy íntegro antes de Cristo. Era un hombre que cumplía la ley al pie de la letra. Es más, defendía su fe a muerte, a muerte. Muchos dicen, que Pablo era malo, que Pablo... No, Pablo todo lo contrario. Pablo era un hombre correcto e íntegro. Y la gente lo conocía como un hombre íntegro y correcto. ¿Por qué? Porque él era conocido por eso. Era un buen estudiante de Gamaliel. Estudió en una de las mejores universidades de filosofía también en su tiempo, como la Universidad de Harvard. Era hijo de unos papás que tenían una buena vida económica. Entonces, Pablo, todo su dinero lo utilizaba, era para la misión incorrecta, perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque para él eran una plaga. Él no quería que nadie ofendiera a Dios. Si había hombre que quería hacer las cosas bien delante de Dios, era Pablo, pero solamente conocía la ley. ¿Sí? Entonces su misión era incorrecta. ¿Pero qué pasó? Conoció a Cristo y cambiaron los motivos. Sus motivos eran incorrectos, pero inmediatamente que conoció a Cristo, sus motivaciones cambiaron. Se dio cuenta cómo el fariseísmo estaba siendo un gran problema para la iglesia cristiana. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. A muchos lugares donde vamos a predicar a Cristo y predicamos otra vez a Cristo y predicamos otra vez a Cristo. Muchas personas dicen, pero estas personas no tienen otro mensaje que no sea Cristo. Los 66 libros hablan de Cristo. El Padre habló de Cristo. Todos los profetas, reyes y sacerdotes hablaron de Cristo. Vino Cristo a la tierra. El Señor Jesucristo dijo, vendrá el Espíritu Santo y ustedes serán testigos de mí, es decir, de Cristo. Todos los discípulos hablaron de Cristo en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué vamos a predicar? Pues solamente a Cristo. Ese es el deseo del Padre. Y para eso vino el Espíritu Santo de Dios, para que prediquemos a Cristo, no para que prediquemos otra cosa. No necesitamos predicar algo para ayudarle a Dios, solamente aferrarnos a lo que Él nos entregó y es suficiente para la salvación de las almas en las 237 naciones de la tierra. Un pastor debía ir a la prisión un día y no quería, y tenía a Cristo y no quería. Y otro pastor le dijo, solamente ora y verá que el deseo de Dios vendrá. Y este pastor empezó a orar y ahora no para de ir a las prisiones. Está yendo a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque la oración tiene que estar acompañado del contenido correcto. Empezó a orar en la misma dirección con Cristo. Si una persona no va a hacer lo que Cristo le dice, entonces, ¿cómo estarán los de la iglesia? Presten atención. Si un pastor no va a hacer lo que Cristo dice, ¿cómo estarán los mismos de la iglesia? Pues están igual. Tampoco hacen lo que Cristo hizo. Tampoco hacen lo que Cristo mandó. Entonces tienes que quitar tus propios motivos desde ahora en adelante. Algunos ven hasta los números de la iglesia. Andan sumando las almas como si fueran de ellos o de ellas. No haga esto. David hizo un censo y ofendió a Dios. Ofendió a Dios. En nosotros no está sentirnos como que esas almas que tenemos ahí en la iglesia son de nosotros. En ninguna manera son de Cristo. Porque si usted piensa de esta manera, usted los va a guiar es hacia usted. Y si usted usa pantalón negro, todos van a usar pantalón negro. Y si usted usa una mochila aquí, todos van a usar mochila así. Y si usted se pone sombrero, todos van a querer ponerse como sombrero así como usted.
Las almas no son de nosotros, las almas son del Señor Jesucristo y tenemos que guiarlas de la manera que el Señor Jesucristo mandó. Por eso no cometa el pecado que cometió David. Él tenía sus motivaciones personales, sus motivos incorrectos y por eso hizo un censo. Él pensó que el pueblo era de él y ofendió a Dios. El pueblo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí todos? Un hombre mató a su esposa y fue preso. Un hombre mató a su esposa y fue preso. Y entonces estaba perdido totalmente. Perdió a sus hijas y se iba inclusive a suicidar. Tenía sus motivos incorrectos también. Quería quitarse la vida por el daño que había cometido. Tenía motivos, pero alguien vino y le predicó el evangelio y sus motivos cambiaron. Ya no quería suicidarse. Ya no quería quitarse la vida porque recibió el evangelio de salvación. Entonces, no es dejar de tener motivos, pero sí es tener los motivos correctos para yo hacer la evangelización mundial. Tengo motivos dentro de mí. Pero ¿cuáles son esos motivos? ¿Nuestro motivo será realmente el plan de Dios que Dios ha establecido desde el principio hasta el fin? ¿Realmente estoy yendo en la misma dirección con Cristo? Dios ya conoce tus motivos. Escuchen aquí. Dios ya conoce la motivación de tu corazón. Él ya sabe. Todo lo sabe. No hay nada que se escape. Él sabe si tú lo estás buscando porque tienes problemas. Él sabe si realmente estás caminando de la manera que Él quiere. Ni siquiera se trata tampoco de que yo sea más bueno o que sea menos bueno. Ni siquiera tampoco se trata de que yo sea perfecto o no sea perfecto. Se trata es de que si realmente estoy caminando con Cristo. ¿Estamos aquí todos? Anoten allí. Punto número 1. Aquellos que siguen a Cristo son los que Dios usa para predicar el evangelio. Aquellos que siguen a Cristo son los que Dios usa para predicar el evangelio. Hay métodos que suceden para llamar a las personas. Dios usa métodos. Un método puede ser una enfermedad. Él permite esas cosas. Otros métodos pueden ser grandes problemas matrimoniales, problemas económicos y muchas cosas más. A veces somos juzgados, somos criticados. Aún todo esto que nos pueda pasar, debo mirar mis motivos. Presten atención aquí. Si a mí me está pasando algo, tengo algún problema, tengo alguna situación, ahí debo mirar cuáles son mis motivos. ¿Estamos aquí todos? Los que conocen correctamente a Cristo, los critican, los juzgan. Les puede pasar lo que les puede pasar. Pero como tienen los motivos correctos, nada de esas cosas los afecta. Ni siquiera les hace daño. Nada los afecta porque sus motivos son correctos. Mediante el poder del Espíritu Santo, podemos confesar a Cristo. Es la única manera. No hay otra forma. ¿Quieres confesar a Cristo? Solamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí todos? Si decimos que el Espíritu de Dios es el que nos guía, si decimos que el Espíritu de Dios es quien nos guía, pero no estamos haciendo lo que el Señor mandó a hacer y hacemos muchas cosas, como el Espíritu Santo me dijo que haga esto, el Espíritu Santo me dijo que haga lo otro, el Espíritu Santo me dijo que le diera esta palabra, el Espíritu Santo, si encuentras a una persona que constantemente nombra al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, pero no hace lo que Jesús mandó a hacer, quiere decir que no es el Espíritu Santo quien lo está guiando. Porque todos los que fueron llenos del Espíritu Santo no hacían sino predicar a Cristo en las calles, en las casas y en los templos. Solo tenían al Espíritu de Dios para que los guiara a hacer lo mismo que Jesús hizo y a predicar lo mismo que Jesús predicó. Entonces, el Espíritu Santo no es un show. No es para hacer shows. El Espíritu Santo no es para que tú cojas y le digas, Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, toca a aquel que está allá. Ese era el movimiento en el que yo estaba. Un movimiento totalmente apartado de lo que el Señor Jesucristo hizo.
y totalmente apartado de lo que los apóstoles también enseñaron. El movimiento del Espíritu de Dios es de que hagamos exactamente lo que Jesús nos mandó a hacer, que prediquemos exactamente lo que Jesús enseñó. Así tiene que ser. Mi motivación, a través de la guía del Espíritu Santo, no es de que el Espíritu Santo se acomode a lo que yo quiero. No es así. Si tengo la motivación correcta, entonces los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Yo recuerdo que yo muchas veces en campañas evangelísticas donde me invitaban, uy, a mí se me subía ese furor y eso se sentía uno empoderado, sí, empoderado. Y realmente uno no hacía las cosas como de maldad, pero realmente uno estaba guiando a las personas hacia cosas que ni Cristo hizo, ni los apóstoles hicieron, ni aún los patriarcas. Y yo recuerdo que yo me paraba en un púlpito y yo era, Espíritu Santo, toca al que está allá atrás. Espíritu Santo, toca a todos los que están aquí adelante. Era algo tremendo. Uno diciéndole al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Trataba al Espíritu Santo como un títere. Trataba al Espíritu Santo y no lo respetaba realmente. Lo insultaba. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y todo lo que yo generaba era emocionalismo y fuego y lágrimas y emociones. Y con el tiempo me di cuenta que las personas que les había predicado siempre volvían y caían, siempre volvían y caían, siempre volvían y caían y siempre volvían y se apartaban. Ahora ya no. Ahora las personas que se están levantando, que ahora están escuchando solamente a Cristo, solo el Evangelio, están predicando el Evangelio y a Cristo en las casas. Hacen visitas y predican solamente el Evangelio y a Cristo. No necesitamos nada más. El Padre envió a Cristo. El Espíritu Santo vino para que prediquemos a Cristo. No necesitamos absolutamente nada más, ni ninguna otra estrategia, ni ningún otro método. Lo único que necesitamos es la motivación correcta. La motivación correcta, nada más. Solo eso. Cristo es suficiente para todo. Cristo. Entonces, hay que ayudar a cambiar a las personas, a que tengan los motivos correctos. Pero para eso yo tengo que cambiar mi vida también. A través de la oración y a través de los entrenamientos, todas esas motivaciones incorrectas se van a ir. Se van a ir. Totalmente se van a ir. Créanme. Por ejemplo, hace poco, cuando yo estaba recibiendo este entrenamiento de 40 días en el Monte del Olivar, con mucha concentración y con mucha oración, el pastor Río hablaba y decía, yo tenía un motivo incorrecto cuando iba a construir la iglesia. Y yo quería construir la iglesia y decía, le voy a poner esto, y le voy a poner esto, y le voy a poner aquello. Y decía el pastor Río, y tuve que pedirle perdón a Dios porque realmente ese no es el motivo para construir la iglesia. El motivo para la iglesia es para que las almas que se salvan lleguen allí y sigan recibiendo la palabra del Señor. De ahí mi motivación cambié, porque yo pensaba también lo mismo del templo de Biotá y lo mismo del templo de Bogotá. Y cuando cambió mi motivo, vinieron todas las respuestas en la misma semana. En la misma semana. Todo se empezó a dar. Ya vamos a empezar a construir la obra en Biotá. Y ya estamos haciendo planes aquí en Bogotá para comprar un lugar para la iglesia de Bogotá, para establecer una torre de guardia que brille en toda Bogotá y en los 46 países de Latinoamérica, que las personas y los pastores de diferentes países puedan venir a escuchar la sabiduría de Salomón, que es la sabiduría de Cristo. Está por encima de todo. Así va a ser Bogotá. Un lugar donde muchos pastores van a venir a comprender concretamente lo que es el evangelio, a recuperar el evangelio de salvación. Así que hay que ayudar a las personas a que cambien sus motivos, pero para eso nosotros también tenemos que disponer nuestros corazones a cambiar esos motivos incorrectos que tenemos de estar buscando a Dios. Las puertas del Hades, dice la Escritura, que no pueden prevalecer ni pueden vencer a la iglesia. Esa debe ser tu seguridad. El diablo no te puede vencer. Presten mucha atención. El diablo no te puede vencer. ¿Qué dice Lucas capítulo 10, versículo 19? Dice que hollarán serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo os dañará. El diablo no te puede vencer. Algunos nombran más al diablo que a Dios. Algunos hablan más de los demonios que de los ángeles. ¿Ah? Ven demonios en todas partes, ven demonios en todas partes. ¿Por qué? Porque eso fue lo que les predicaron. Les enseñaron a ver demonios en todas partes.
Veo a una persona y tienen misticismo. A mí se me hace que esta persona tiene esto. A mí se me hace que esta persona tiene aquello. Y siempre andan es con un espíritu acusador, y es el diablo que los está guiando. El diablo. Jesús tenía a Judas al lado y no pensaba nada malo. Jesús tenía a los apóstoles que lo iban a negar y lo iban a dejar botado y tampoco pensaba nada malo. Hermano, tenemos que tener los motivos correctos para poder caminar con gente que inclusive nos pueda traicionar, que nos pueda dar la espalda y que tengamos la capacidad de amarlos y seguir orando por ellos. ¿Saben cuántas personas a mí me han traicionado, se han ido, me han dado la espalda, me han acusado falsamente? Muchísimos, pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque si es de Cristo que estén con nosotros, volverán y se levantarán con más fuerza. Se levantarán. Y si no vuelven, igual los amaremos y seguiremos orando por ellos. ¿Por qué? Porque nuestra motivación tiene que ser solamente Cristo. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Que nos dio las llaves del reino. ¿Qué son las llaves del reino? Las llaves del reino es de aquella oración que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora mismo podemos orar por gente en Corea. Podemos orar por gente en Japón, podemos orar por gente en Estados Unidos y las respuestas vienen inmediatamente. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones traspasan el tiempo y el espacio, no importa cuántos kilómetros de distancias hayan, e inclusive de aquí al reino de los cielos, al paraíso, cuántos miles y millones de kilómetros hablan. Pero yo hago una oración y Dios la escucha en el instante. Porque mi oración trasciende el tiempo y el espacio. Esas son las llaves del reino. Las llaves del reino también es la evangelización mundial. Él nos ha dado las llaves, el evangelio, para que prediquemos el evangelio a las personas que están separadas de Dios y que se puedan salvar, que se puedan acercar a Dios, que puedan tener un encuentro con Dios. Diga conmigo, yo tengo las llaves del reino porque Dios me las entregó. Una pregunta que te tienes que hacer muy importante es, ¿conociste a Cristo y cambiaste? ¿Cambiaste tu carácter y tu forma de ser? Qué bueno. Maravilloso que hayas cambiado. Pero aún también eso no debe ser el motivo. Tampoco eso. El motivo debe ser lo que Él hizo. Muchos se la pasan viviendo una vida tratando de ser buenos. Presten atención. Tratando de ser buenos, tratando de ser perfectos y buscan la santidad como si no la tuvieran. Y por eso se sienten condenados y el diablo los engaña. Se sienten más pecadores que santos, se sienten más esclavos que libres y hasta a veces dicen, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que realmente sí Dios está en mí? ¿Cómo vivir una vida así? Y ayunan para sentir más santidad. Los ayunos no es para sentir más santidad. El ayuno es para pasar un tiempo especial con Dios. Ese es el ayuno. Para tener un tiempo especial con Dios. Pero hay personas que usan el ayuno, no, vamos a ayunar para santificarnos, y todos los días viven como si los estuvieran persiguiendo, como si el pecado los estuviera persiguiendo todo el tiempo, como si los demonios los estuvieran dañando todo el tiempo. Eso es una persona que tiene un estándar muy bajo, no disfruta el evangelio. Entra a un hotel y lleva el aceite de la unción y riega aceite de unción en la almohada, aceite de unción en la cama, aceite de unción en el baño, porque no va a hacer que allí eso esté lleno de demonios y hay que liberar. Eso es un estándar muy bajo. Yo entro a un hotel y solamente de los demonios saber que voy entrando, ellos tienen que ir saliendo. No pueden estar allí conmigo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque tengo la autoridad de Cristo, porque el Espíritu de Dios mora en mi vida. Ese tiene que ser nuestro estándar y tiene que ser nuestra seguridad. Amén, nuestra motivación no debe ser en que yo tengo que ser más bueno, o tengo que hacer las cosas correctas, o tengo que hacer las cosas incorrectas. Ni siquiera hay que pensar en eso. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú te la pasas pensando en que tienes que ser bueno, es porque piensa que eres malo. Cuando tú te la pasas pensando en que te tienes que salvar cada día y tengo que hacer esto para salvarme, tengo que hacer esto porque si de pronto me muero hoy, no voy a hacer que vaya al infierno. Ese es tu estándar de salvación. ¿Cómo pensar de esa manera? Nadie puede ser feliz así. Tú tienes que vivir todos los días con la seguridad de que Cristo te salvó y de que el que empezó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día postrero. Él es perfecto y poderoso para hacer que tú entres en el reino de los cielos. Disfruta de la salvación cada día. ¿Cuál debe ser tu motivación día a día?
Juan 19:30. Y cuando le pusieron vinagre, él abrió su boca y dijo, consumado es. Consumado es. He pagado el precio. Diga conmigo, yo ya no debo nada. Dígalo, dígalo ahí, grábeselo en su corazón. Diga, Señor, gracias porque tú me salvaste. Quiere decir que yo ya no debo nada, nada. Y aunque el diablo venga y me diga que yo debo algo, yo no debo nada. Esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en entender que Jesús me salvó. No para vivir una vida infeliz, sino para vivir una vida feliz, para confiar en Él, para disfrutar de Él, cada día disfrutando con Él. Aquellos que piensan todo el tiempo en que van a pecar, es porque ese es el pensamiento en el que el diablo los esclavizó. ¿Y saben qué es lo más tremendo? ¿Saben qué es lo más tremendo? Que en esos pecados son los que siempre caen. Y con esos pecados son los que siempre luchan cada día y nunca los pueden vencer. Y ahí está, Señor, ayuno, Señor, oro, Señor, hago esto, Señor, ya estoy cansado, he hecho de todo y sigo viviendo en el mismo pecado. Pues ahí te cogió Satanás, ahí te agarró de los pies y te los amarró. Estás como ese elefante. Te voy a decir cómo es una persona que ya tiene la salvación, pero que constantemente cree que no tiene la salvación. O que constantemente cree que tiene que salvarse, y si Dios no lo coge confesado, mejor dicho, no se va al cielo, se va para el infierno. Es decir, que invalida inclusive el poder de lo que Jesucristo hizo en su vida. Una persona que está esclava en su pensamiento, que ya inclusive tiene a Cristo en su corazón, pero está esclava en su pensamiento y piensa más en, es que yo no debo pecar, yo no debo pecar, yo no debo pecar, yo no debo pecar. Y siempre peca, siempre peca, siempre peca, siempre peca, porque en eso es lo que más piensa. Es como aquel elefante del circo que criaron desde chiquito y le amarraban desde chiquito una cadena con unas púas en los pies para que cada vez que jalara se le chuzara el pie. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Ahora ya es un elefante muy grande y le ponen solamente una cuerdita amarrada a un poste. Ya no tiene ni los chuzitos. Ya no tiene ni los chuzitos. Pero ¿cómo es posible que ese animal tan grande, que tiene eso amarrado en el piecito, tan fuerte y tan poderoso, no se atreve a reventar esa cabulla que le ponen en el pie? Porque se le grabó. Y ahí, cada vez que mueve el piecito, siente como si algo lo chuzara. Siente como si algo lo chuzara. Pero ¿cómo es ese elefante? Fuerte, poderoso, puede hasta tumbar el circo completo. Salgan de esa mentalidad. Cristo los salvó. Disfruten la salvación. Tengan los motivos correctos. Los motivos correctos. Si no tienen el motivo correcto, no van a llevarle la salvación a alguien. No van a disfrutar realmente el salir a las calles, el ir de casa en casa, el predicar el evangelio. Deben tener los motivos correctos. Si ustedes tienen los motivos correctos, mire, en la iglesia lo pueden tratar de hacer sentir mal. En el trabajo le pueden tratar de hacer sentir mal. En la escuela, en la universidad. Si tienen los motivos correctos, nada de eso los va a afectar. Nada. Van a ser como Cristo es. Si cambian los motivos, no hace falta nada más. Ni aún, ni el mal genio hace falta. Ni el mal genio. Porque los motivos cambian. No hace falta ni siquiera de pelear con nadie. No hace falta ni siquiera de argumentarse. Cuando tienen los motivos correctos, uno es feliz. Es feliz. El motivo y la razón de por qué vivimos. Ahí está. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ellos tenían el motivo correcto y empezaron a orar con esto. Empezaron a orar cada día. Tenían un motivo, pero los rodeaban motivos incorrectos. Escuchen aquí, pero solo se aferraron al motivo correcto, a Cristo, a lo que Él les entregó. Hay que cambiar todo en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que sepamos que tengamos dentro, que no es lo de Dios, hay que cambiarlo y disfrutar solamente lo de Cristo.
Amén. Alguien vino, por ejemplo, un día a la iglesia de Yevón y se estaba congregándose juicioso y se fue para otra iglesia porque le daban allí una cosa y le daban otra cosa, le ayudaban económicamente, le daban mercado, ¿sí? Y cuando vino del pastor y le dijo, pastor, es que estoy yendo ahora allí a otra iglesia, ¿sí? Mire que allí sí lo ayudan a uno. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Vete, vete, chao, vaya, usted busca la comida, usted busca es lo material. Aquí nosotros buscamos es a Cristo y enseñamos es a Jesucristo. Y le dijo, vete, vete, tu motivación es incorrecta. Cuando quieras cambiar tu motivación, entonces vuelve a la iglesia y seguimos a Cristo juntos. Y entonces vendrán todas las respuestas. En Rusia, por ejemplo, un grupo de misioneros fue, ¿sí? Y le sucedió lo mismo. Le sucedió exactamente lo mismo. Reunieron a una cantidad de pastores. Y entonces hacían grandes comidas y traían regalos y daban comidas y más comidas y más comidas. Entonces el pastor principal se enteró y dijo, quítenles todo eso. Ya, quítenles la comida. Quítenles los regalos. Quítenles todo. Y cuando llegaron, y seguían viniendo, y empezaban a quejarse, venga, pero aquí ya no dan nada. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya no nos ayudan con plata, ya no nos ayudan con esto. Y realmente cuando sucedió esto, ¿qué se descubrió? Los que realmente venían por Cristo. Y los que tenían un motivo incorrecto se fueron. Un día estuve yo en un país que ha sufrido mucho económicamente, y recuerdo a cuatro pastores que se me acercaron y me dijeron estas palabras. Me dijeron, pastor, si nosotros nos unimos con usted, miren esto, uy, esto es increíble, esto se ve allá afuera. Pastor, si nosotros nos unimos con usted, ¿será que la misión de ustedes nos ayudan a construir la iglesia? Y otro vino un día y me dijo, pastor, si nosotros, si yo me uno a usted y lo apoyo, ¿será que de pronto ellos lo ayudan a uno con una mensualidad? Usted sabe que la cosa está difícil, ¿no? ¿Será que ellos lo ayudan a uno con una mensualidad? Oye, qué tremendo escuchar a usted esto de bocas de personas que dirigen una iglesia. Realmente esto es caer muy bajo, muy bajo. Eso es realmente no conocer quién es Cristo. Eso es realmente no entender el poder de Cristo. Qué fe opera en esta persona. Pero aún así, les enseñé y les enseñé y les enseñé. Y en las sillas cogían y se movían, y en las sillas cogían y se incomodaban, y salía todos esos motivos incorrectos, a tal punto que llegaban al final y decían, pastor, perdone, perdone, porque estaba desviado totalmente, desviado totalmente. Gracias por ayudarme a volver otra vez a esa corriente del evangelio, a entender que Cristo es suficiente, a entender que Él es el que provee, que Él, yo dependo es de Él. Así, tenemos que tener los motivos correctos. Así debe ser. Entonces, en Rusia quedaron solamente los que realmente seguían al Señor Jesucristo. ¿Por qué se fueron los otros? Porque ya no les daban nada. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que ahí estaban los verdaderos discípulos, entre los que tenían los motivos incorrectos. También estaban solo los que se querían dar la vida por el Señor Jesucristo. Se dieron cuenta que habían personas que creían que solo Cristo es suficiente para todas sus vidas. Ninguna otra motivación. Muchos viven solo en lo que parece correcto. Muchos viven solo en lo que parece correcto. Así viven todos los días, en lo que parece correcto. Y se la pasan viviendo en lo que parece correcto, en lo que parece correcto. Hasta los ladrones y las prostitutas y los carteles piensan que hacen también lo correcto. ¿Se han dado cuenta de esto? Usted le pregunta a un ladrón, hasta ahora, Dios, ay, Señor, por favor, ayúdame, por favor, en este robo para bendecir a mi mamita y para llevarle el sustento. Hasta los ladrones piensan que están haciendo lo correcto. Yo cuando robaba pensaba que hacía lo correcto. El narcotraficante, entonces, vende droga y vende droga y vende droga, y entonces va y construye una escuela, construye un colegio y construye una cantidad de cosas y piensa que está haciendo lo correcto. Vivir pensando que estoy haciendo lo correcto tampoco debe ser mi motivo.
Por favor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hasta la cultura de los géneros hoy en día, ¿no se dan cuenta? La cultura de género. Hasta hay personas que creen que es correcto, que tienen 50 y casarse con un niño de 10 años, piensan que es correcto. ¿Es así o no es así? Hay personas que ya dijeron, no, Dios creó el homosexualismo, Dios creó todo, así que ser homosexual es correcto. Hasta ellos piensan que es correcto. Entonces no vivas una vida como queriendo ser correcto, ser correcto, ser correcto, ser correcto. Si tienes a Cristo y Cristo está en ti, lo tienes todo. Por favor, yo quiero que ustedes entiendan eso. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos tratado de coger las ramitas, miren las ramitas aquí, las ramitas y peluqué ramitas y peluqué ramitas y nos volvemos hasta psicólogos y peluqué ramitas y corte ramitas. Oh, debemos tener a Cristo. Cristo es todo. Si Cristo es el centro de nuestra vida, entonces las ramas y los frutos serán maravillosos, serán verdaderos. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. ¿Qué es correcto? Que hagamos solo lo que Cristo nos mandó a hacer. Eso es lo correcto. Una persona que se la pasa tratando de arreglar su vida y tratando de vivir en lo correcto, pero no hace lo que Cristo lo mandó a hacer, es una persona que constantemente cae en pecado, cae en pecado, cae en pecado, cae en pecado. Pero si usted se aferra solamente a Cristo y hace lo que Cristo lo mandó a hacer, el Espíritu de Dios va a estar sobre su vida, el poder de Dios va a estar sobre su vida y ni siquiera va a estar pensando en nada de eso. Ahí es donde están todas las respuestas. Hay que explicar los versículos bíblicos que hablen acerca de Cristo. Hay que enseñarles que todo esto todos los días a la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los niños. Así hay que hacerlo. Hay edificios, pero lo más importante es la base. Usted construye un edificio y si la base está mal, hay que volver a tumbar todo el edificio. Porque ¿cómo va a levantar el edificio? Va a coger el edificio así de las esquinitas y lo va a levantar y le va a poner nuevas bases. No se puede. No se puede. Entonces, si tienes bases que no son Cristo, sino que son legalismo y son motivos incorrectos y son cosas incorrectas, mejor haz lo que hizo Jeremías en esa profecía. Lean, por favor, Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías 1:10. Vamos a leerlo todos, por favor. Jeremías 1:10. Mi pastora Luz, ¿me ayudas con ese versículo, Jeremías 1:10? Sí, Ya vamos pastor. terminando. Adelante. Jeremías 1:10. Así es. Dice la palabra, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para edificar y para plantar. Entonces, el Señor nos está poniendo en este día para arrancar, para destruir. Amén. Entonces, si hay algo que a usted le está arrancando hoy, si hay algo que a usted le está quitando hoy, dele gracias a Dios. Dele muchas gracias a Dios. Y no le dé miedo cambiar. No le dé miedo cambiar, mis hermanos. A mí me tocó pasar muchas cosas porque yo venía construyendo con una estructura que no era Cristo. Y reconozco que hubieron personas que se me fueron de la iglesia porque ya no les daba fuego, porque ya no les predicaba solo unción, porque ya no los hacía caer, porque ya no los hacía temblar. Pero es que yo ya no quiero ser como las personas, yo quiero ser como Cristo es. Yo quiero parecerme a Cristo, quiero parecerme a Él. Yo nunca vi a Cristo haciendo temblar a nadie, ni haciendo caer a nadie. Nunca había Cristo moviendo las emociones de nadie. No, no, Él lo que hacía era cumplir el plan
absoluto del Padre en la tierra. Ni siquiera predicaba lo que él quería. Él decía, porque no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a hablar. Eso es lo que yo hablo. Ni siquiera hacía lo que quería. Decía, lo que el Padre me envió a hacer, esto es lo que yo hago. O sea, tampoco cambió el plan, no cambió el método, no cambió absolutamente nada. Por eso, mis hermanos, si usted quiere parecerse a alguien, parezcase a Cristo. Ni siquiera a Pablo, porque Pablo en su inicio echó a Marcos y lo dejó botado y dijo, no, yo no quiero andar más con usted, entonces no quiere parecerse a Pablo. Ni siquiera a Pedro, que había conocido el Evangelio, ya quería poner a todo mundo a que estudiara la ley después de haber conocido a Cristo, quería judaizar a todos. Entonces, si hay alguien a quien yo debo parecerme o quiero parecerme, debe ser a Cristo. Él es el modelo perfecto para nuestra vida. Él es el modelo perfecto para nuestra familia. Él es el modelo perfecto para la iglesia. Él es el modelo perfecto para el liderazgo, para el pastorado, para todo. Es Cristo, solamente Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Por favor, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Adelante. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si Pero más, permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. dése en cuenta. Al mismo tiempo prueba la obra de uno. Si el fundamento es Cristo, mis hermanos, ustedes pueden tener la plena seguridad que van a estar firmes siempre. Siempre van a estar firmes, ¿sí? Lo más importante es la vida que no se ve. Eso es lo más importante, la vida que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1, por favor. Esa es la vida más importante, la que no se ve. No vivan por lo que se ve. Sigan a Cristo. ¿Qué dice mi pastora? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice el versículo 6? 6. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tirar todos los motivos incorrectos y debemos enseñarle también a los nuevos creyentes a tirar toda motivación incorrecta. Ahí vendrán las respuestas también de la economía, vendrán las respuestas del equipo, vendrán las respuestas de las misiones, del evangelismo, de la estructura en la iglesia, vendrán todas las respuestas. Un embajador, nosotros somos embajadores y nosotros fuimos comisionados para llevar sanidad a las 237 naciones de la tierra. Tenemos que ser la cumbre espiritual. Tenemos que ser la cumbre espiritual. Y los tres atrios, el atrio de los enfermos, el atrio de los niños, el atrio de los gentiles, nosotros si quitamos los motivos incorrectos y los tiramos, vamos a poder darle sanidad a todas estas personas a través de lo que Dios nos dio. Entonces hay que enseñarles a orar con el plan de Dios, no sus propias oraciones. Ah, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame una beca. Hay que tirar todo eso, hay que orar con el plan perfecto de Dios y entonces la casa vendrá, la beca vendrá, el carro vendrá y todo vendrá por añadidura. Por añadidura, hay que orar correctamente. Hay que enseñarle a los nuevos creyentes a orar correctamente. En oración deben aprender a concentrarse con el plan de Dios, solo con el plan de Dios. Así, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Así debe ser. El centro de mi corazón debe estar sano. Pongan allí, el centro de mi corazón debe estar sano. ¿Qué traerá el centro de un corazón sano? Traerá lealtad. Traerá fidelidad. Fidelidad. Pongan allí también, ayunar y orar incorrectamente no funciona. No funciona. Dígamelo a mí que ayunaba por algo y a los 7 días volvía y caía en lo mismo. Y déle y por años. Y voy ayunaba y yo decía, no, esto aquí no tiene solución. Claro, la única solución es Cristo. Entonces, ayunar y orar es para ir en la corriente de Dios, es para disfrutar el evangelio.
Entonces, cuando usted ayune, ya no ayune ni siquiera, Señor, yo voy a ayunar para que usted me dé más santidad. No. Usted ya ha sido santificado por la sangre de Jesucristo. Ahora disfrute un ayuno de saber de que Dios está con usted. Ese es el verdadero ayuno. Dios está juntamente conmigo. La oración no es orar con los motivos incorrectos. La oración es saber de que Dios está juntamente conmigo. Esa es la oración. La oración es saber de que Dios está juntamente conmigo. Así como en el huerto del Edén. Dios hablaba con Adán y con Eva. Estaba juntamente con ellos. Amén. ¿Estamos aquí todos? Muy bien. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que disfruten de esta palabra, meditándola en la semana y que empiecen a arrancar todas las motivaciones incorrectas. Vamos a hacer un foro. Levanten las manos, por